Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Soy su profesor de matemáticas. Este video va dirigido a los estudiantes de grado décimo, Colegio Villamar del Carmen. La idea del video es explicar el siguiente tema, teorema del seno. ¿Listo? Por favor, estén muy atentos, miren lo fácil que es esto. Tengamos en cuenta lo que voy diciendo, ¿de acuerdo? En primer lugar, si tenemos este triángulo donde los lados son A, B, C y los ángulos son alfa, beta, son alfa, perdón un momentico aquí, son alfa, beta y gamma. Normalmente los ángulos de los triángulos, como les decía, son nombrados por el alfabeto griego. Entonces vamos a decir que la medida, la abertura de este ángulo es alfa, la de este beta y la de este gamma. Bien, démonos cuenta que frente a cada ángulo hay un lado. ¿Cuál es el lado que queda frente al ángulo alfa? El lado A. ¿Cuál es el lado que queda frente al ángulo beta? El lado B. ¿Y cuál es el ángulo que queda frente al ángulo gamma? El lado C. Decimos y vimos en triángulos rectángulos que el ángulo que queda frente a un lado se le dice que son opuestos, ¿de acuerdo? Aquí también estamos diciendo algo similar. Aclaro, este tema, teorema del seno, solo se aplica para triángulos no rectángulos. Lo que vimos de razones trigonométricas se aplicaba únicamente en triángulos rectángulos, es decir, únicamente cuando hay ángulos de 90 grados. Este teorema es para triángulos no rectángulos, ¿de acuerdo? En donde ninguno de los ángulos es un ángulo recto, ninguno es un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces continuemos. Entonces decimos que los ángulos opuestos o correspondientes también se les dice, para este caso son el correspondiente al ángulo beta es el lado B, el correspondiente al ángulo alfa es el lado A y el correspondiente al ángulo gamma es el lado C. ¿Listo? Correspondiente es el que queda enfrente. ¿Listo? Bien, este A es la medida de este lado. La medida es A, la medida de este lado es C y la medida de este lado es B. ¿De acuerdo? Ya más adelante voy a hacer un ejemplo por si de pronto no han tenido muy claro hasta acá. Bien, ¿qué es lo que dice el teorema del seno? El teorema del seno lo que dice es lo siguiente. Lo que dice es seno de un ángulo va dividido en su lado correspondiente. ¿Por qué colocamos aquí alfa? Porque el lado correspondiente a alfa es el lado A. Si colocamos, ¿cuál es el ángulo correspondiente al lado B? Al lado B, el correspondiente ángulo es el beta. O sea que aquí va seno de beta sobre B. Y eso es igual a seno de gamma. Perdón, lo escribí aquí mal. Y eso es igual a seno de gamma sobre el lado C. Son los correspondientes, ¿listo? Se puede colocar así como está escrito aquí, pero también se puede colocar los lados con el seno del ángulo correspondiente en el denominador. O sea que se puede colocar como seno de A, perdón, como A sobre seno de alfa igual al lado B sobre seno de beta igual a C sobre seno de gamma. ¿Listo? Se pueden colocar también así. Los lados como numeradores y los senos de los ángulos como denominadores. ¿Listo? Lo importante hasta el momento es que acordémonos que cuando coloquemos el fraccionario va el lado dividido seno del ángulo correspondiente, lado dividido seno del ángulo correspondiente, lado sobre seno del ángulo correspondiente. Eso es lo más importante. Veamos un ejemplo ya de cómo se desarrollaría en este triángulo. Y más adelante vamos a ver aplicaciones de este tema, ¿de acuerdo? En contexto real. Veamos este ejemplo. En este ejemplo nos preguntan dos cosas. Nos preguntan cuánto mide este lado
Vamos a llamarlo el lado A. ¿Cuál es la longitud desde el punto C hasta el punto B? ¿Cuánto mide todo este lado? El lado se llama A. Venga, hacemos una A más bonita aquí, como más clara. ¿Listo? ¿Cuánto mide ese lado A? ¿Cuánto será que mide? Y también nos preguntan cuánto mide este ángulo. Pero bueno, mire, encontrar la medida de este ángulo es muy fácil. Acordémonos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Entonces, si es 180 grados y nos preguntan cuánto mide este ángulo, pues entonces decimos 120 más 25, eso da 145. ¿Cuánto falta para llegar a 180? En este caso, este ángulo mide... ¿Cuánto mide? 35, ¿cierto? 35. ¿Listo? Bien. ¿Por qué 35? Pues porque 35 más 120 más 25 da 180. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Listo, bien. Ahora, ¿cómo podemos encontrar el lado que nos falta aquí? Entonces vamos a encontrarlo aplicando el teorema del seno. ¿Listo? Entonces vamos a decir, bueno, antes de empezar a anotar la ecuación de teorema del seno, démonos cuenta cuál corresponde con cuál. ¿Cuál lado corresponde con cuál ángulo? Acuérdense que la palabra corresponde se refiere al que queda enfrente. Pregunto, ¿cuál lado queda enfrente o corresponde al ángulo de 25 grados? 25 grados va con 18. 120 va con A. Y alfa va con un lado que iría aquí donde tengo el esfero, el lapicito. En este caso, este lado que corresponde con alfa no nos lo dan, pero tampoco lo preguntan. Entonces no es necesario encontrarlo por el momento, ¿no? Entonces podemos decir, de acuerdo a lo que dijimos en la anterior explicación, que A, que es la medida de este lado, dividido seno del ángulo correspondiente, o sea, seno de cuánto. A es correspondiente con cuánto? Con 120. Entonces, A dividido seno de 120 es igual a... Podemos decir que es igual a este lado dividido seno de alfa, pero como les dije, este lado no lo dan ni lo preguntan. Entonces perderíamos aquí la ecuación si colocamos más incógnitas. Si colocamos otra incógnita, pues no tendría cómo solucionar esta ecuación. Pero sí podemos decir que eso es igual al otro lado. ¿Cuál es el otro lado? La medida del otro lado, que sí la dan, 18. 18 dividido seno del ángulo que corresponde a 18. ¿Cuál ángulo corresponde a 18? El lado que mide 18 corresponde al ángulo 25. O sea que 18 iría dividido en 25. ¿Listo? Bien. De esta ecuación que acabamos de anotar, lo importante es averiguar cuánto vale A. Para despejar A en esta ecuación, acordémonos que en cualquier ecuación lo que está dividiendo se pasa a multiplicar. O sea que el seno de 120 lo pasamos al otro lado a multiplicar. O sea que A quedaría como 18 multiplicado por seno de 120. Escribir aquí no es tan fácil, me disculpan que no quede tan claro de pronto. Queda 18 multiplicado por seno de 120. Y eso va dividido ¿en qué? En seno de 25. Perdón. En seno. Uy, perdón, no me está funcionando bien el lápiz. Disculpen. Seno de 25. Listo. Entonces, ¿cuánto nos dará 18 por seno de 120 sobre seno de 120? Perdón, sobre seno de 25. Ahí es cuando utilizamos la calculadora. ¿Listo? Entonces, en nuestra calculadora colocamos. Colocamos 18
por... acuérdense de siempre oprimir la tecla D. Acuérdense que yo les decía en el primer periodo que utilizar la tecla D es muy importante. ¿Por qué? Porque el DEG deja la calculadora lista para recibir grados. ¿Listo? La medida en grados, no la medida en radianes o en otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, si ya está en DEC su calculadora, entonces ahora sí podemos hacer la operación. 18 por seno de 120 dividido el seno de 25. Entonces, 18 lo multiplicamos por seno de 120, cerramos paréntesis, dividido en seno de 25. Cerramos paréntesis. ¿Cuánto da esto? 36.88, 54, etc. Yo les recomendaba, acordémonos que siempre les recomiendo dejar al menos dos cifras decimales, o sea que podemos anotar nuestra respuesta como 36.88. Entonces, para este caso, el lado A mide 36,88. Bueno, 36,88 ¿qué? Perdón, kilómetros, metros, uvas, manzanas, ¿qué? Acuérdense de colocar siempre las unidades. Si el inicio uno de los lados mide 18 metros, es porque nuestra respuesta, que es la medida del lado, es 36,88 metros. ¿Listo? Es un problema sencillo del teorema del seno, un ejercicio sencillo. Les voy a explicar otro más adelante, pero digamos que con esto iniciamos este tema de teorema del seno. Los siguientes temas son de este segundo corte: teorema del seno y teorema del coseno. ¿Listo? Teorema del coseno. Les voy a enviar un video más adelante. Espero que lo hayan entendido y les propongo el siguiente ejercicio. Me hacen el favor, para este siguiente ejercicio ustedes lo hacen en su cuadernito y me lo envían al Classroom, ¿de acuerdo? Me lo pueden adjuntar, por favor. ¿Listo? Ahí en el Classroom. Bien, quiero que hagan este ejercicio. Vamos a suponer que este lado de aquí mide 120 metros. Este ángulo de aquí mide 100 grados. Este ángulo de aquí mide 35 grados. Entonces, en forma similar, por favor, me den cuenta. ¿Cuánto mide este ángulo de aquí? Esa es la primera pregunta. ¿Cuánto mide el ángulo de aquí? ¿Cuánto mide este lado? Llamémoslo como quiera. ¿Y cuánto mide este lado? De pronto ustedes dicen: profesor, usted nos explicó encontrando un solo lado y no nos explicó encontrando el otro. Pues es que aquí encontrar el otro es muy fácil. ¿Cómo? Si ya sabemos que este ángulo mide 35 grados y nos preguntan cuánto mide, llamemos a ponemos esto y digamos que este lado de aquí lo llamamos Z. Oiga, ¿cómo podemos encontrar cuánto mide el lado Z? Si ya sabemos que este ángulo de aquí es 35 grados, ¿cómo podemos encontrar Z? Z es el correspondiente a 35 grados. O sea que la ecuación iría Z sobre el seno del correspondiente, o sea, seno de 35 grados, igual, podemos utilizar igual a 18, que es el otro lado, sobre seno de 25. Entonces colocamos aquí 18 sobre seno de 25. Aquí me faltó una n. Bien, listo. Si ya tenemos esta ecuación, pues ¿cómo despejamos z? El seno de 35 que está dividiendo se pasa a multiplicar y hacemos la operación en la calculadora. Ahora, si alguno de ustedes quiere encontrar z,
Con el valor de A también lo puede encontrar. ¿Cómo así? Pues coloca Z sobre el seno de 35 igual a 36,88 dividido el seno de 120. ¿Llegamos al mismo resultado? Claro que sí, porque solo que estamos relacionando el otro lado con el otro ángulo. Igual vamos a llegar al mismo resultado, ¿de acuerdo? Entonces, en forma similar, por favor, ustedes aquí, en una hoja, le toman una foto y me la suben, me la envían, o en Word, como quieran, con la opción de ecuaciones, van a solucionar este problema. Y por favor, esta es la tarea. ¿Cómo lo solucionarían? Pues nuevamente aplicando el teorema del seno. ¿Cuál es 120 es correspondiente con cuál ángulo? Y es correspondiente con el ángulo alfa. Y z con cuál ángulo es correspondiente. Listo. Primer paso, les aconsejo, encuentren cuánto mide alfa. Profe, ¿cómo encontramos cuánto mide alfa? Ya saben que la suma de los ángulos es 180 grados, entonces 100 más 35 más alfa es 180 grados. O sea que primero que todo averigüen cuánto vale alfa. Cuando sepan cuánto vale alfa, ya saben que ese valor, el valor de ese ángulo es correspondiente con el lado y. Entonces pueden colocar y sobre el seno de esa medida igual a 120 sobre el seno del correspondiente. Y luego, para encontrar x sobre el seno de su correspondiente igual a, puede ser 120 sobre el seno del ángulo correspondiente. Encuentran las dos medidas. La tarea es cuánto vale y, cuánto vale x y cuánto vale alfa. Ya les dije como consejo, primero encontrar alfa. Obviamente x y y son medidas de los lados, sus respuestas son en metros, porque estamos hablando de metros. Alfa es la medida de un ángulo, su respuesta es en grados. ¿Listo? Espero esa tarea antes del 9 de mayo, a más tardar el 9 de mayo, ¿listo? Es decir, el próximo sábado. Dios los bendiga, muchachos, como siempre les digo, los extrañamos, ojalá pronto volvamos al colegio. Espero que sus familias y ustedes se encuentren muy bien. Dios los bendiga.